Queridos amigos, bienvenidos a Luz de Esperanza. En el episodio anterior descubrimos juntos qué es la Biblia. No un libro cualquiera, sino la palabra viva de Dios, una carta de amor dirigida a la humanidad. Hoy daremos un paso más. Porque quizá tú te preguntes, está bien, ya sé lo que es la Biblia, pero ¿cómo puedo leerla de verdad? ¿Cómo hago para entenderla y no perderme? Esa pregunta es más común de lo que piensas. Muchísimas personas sienten el deseo de acercarse a la palabra de Dios, pero al intentarlo, se encuentran con dificultades. Algunos abren al azar y no comprenden el contexto. Otros empiezan desde el Génesis con entusiasmo, pero se desaniman al llegar a Levítico o Números. Algunos leen Apocalipsis sin preparación y se confunden con sus símbolos. La buena noticia es que hay un camino, un método, una manera sencilla y profunda de leer la Biblia paso a paso. Hoy quiero compartir contigo ese camino. 1. La actitud del corazón. Antes de abrir la Biblia, es importante preparar el corazón. La Biblia no es un libro de historia, ni de filosofía, ni de literatura, aunque tiene un poco de todo eso. La Biblia es palabra viva, es voz de Dios. Y para escuchar esa voz, necesitamos silencio interior. ¿Has notado cómo, en medio del ruido de la vida diaria, es difícil escuchar incluso a las personas que amamos? Lo mismo ocurre con Dios. Por eso, antes de abrir tu Biblia, respira profundo, desconéctate un momento del celular, de las redes, del ruido, y haz una oración sencilla. Señor, háblame en tu palabra. Abro mi corazón para escucharte. Ese gesto pequeño cambia todo. Porque ya no te acercas como quien estudia un texto frío, sino como quien se sienta frente a un amigo amado que quiere hablarle. 2. Poco a poco, no de golpe. Uno de los errores más frecuentes es querer leer toda la Biblia de un tirón. Y claro, es un libro grande. 73 libros en la Biblia católica, 66 en muchas Biblias protestantes. Si intentas leer todo sin pausa, acabarás agotado. La clave no es cantidad, sino calidad. Mejor 10 minutos cada día, con atención y oración, que 2 horas de lectura rápida que no deja huella. La Biblia es como el pan. No necesitas comerte toda la hogaza de una vez. Basta un trozo diario que alimente tu alma. 3. ¿Por dónde empezar? Quizás esta sea la pregunta más común. ¿Dónde empiezo? Muchos comienzan en Génesis, pero al llegar a Levítico, se pierden entre leyes y rituales antiguos. Otros van directamente al Apocalipsis y se confunden. Por eso, lo más recomendable es empezar por los Evangelios, porque allí escuchas directamente la voz y la vida de Jesús. Si eres principiante, empieza con el Evangelio de Marcos. Es corto, directo, dinámico. Luego pasa al Evangelio de Juan, que te llevará a profundizar en el misterio de Cristo con palabras llenas de amor. Y después, los Salmos, que son oraciones vivas. Cuando no sepas cómo hablar con Dios, abre un salmo y deja que sus palabras sean tus palabras. Con el tiempo, podrás explorar el Antiguo Testamento para descubrir la historia de la salvación. Pero siempre vuelve a los Evangelios, son el corazón de la Biblia. 4. La Biblia como diálogo. No leas la Biblia como un espectador lejano. Léela como si Dios te hablara personalmente a ti. Cuando encuentres un versículo que toca tu corazón, detente. Repite esas palabras en silencio. Pregúntate, ¿qué me quiere decir Dios aquí y ahora? Por ejemplo, si lees, no tengas miedo, porque yo estoy contigo, Isaías 41 horas y 10 minutos, no lo veas como algo que Dios dijo hace siglos a un pueblo extraño. Escúchalo como si te lo dijera hoy mismo, en medio de tus problemas. No tengas miedo, yo estoy contigo. La Biblia se convierte así en un espejo donde reconoces tu vida, tus luchas, tus esperanzas. 5. Tomar notas, subrayar, meditar.
Una práctica muy útil es leer con un cuaderno al lado. Anota los versículos que más te impactan, escribe tus reflexiones, tus preguntas, incluso tus oraciones. También puedes subrayar o marcar tu Biblia con colores. Verde para la esperanza. Rojo para el amor. Azul para la fe. Amarillo para las promesas de Dios. De esa forma, tu Biblia se convertirá en un tesoro personal, lleno de huellas de tu camino con Dios. 6. El tiempo de Dios. Finalmente, recuerda algo muy importante. No todo lo entenderás de inmediato. Y no pasa nada. La Biblia tiene capas de profundidad. Algunas cosas las comprenderás hoy, otras dentro de un año, otras quizá después de toda una vida. Lo importante es confiar en que cada lectura deja una semilla. Puede que hoy no veas el fruto, pero mañana brotará. Porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Amigos, leer la Biblia paso a paso no es complicado, pero sí requiere constancia y amor. Y recuerda, no es un deber pesado, es un privilegio. Es encontrarte cada día con el Dios que te ama. En la primera parte vimos cómo preparar el corazón y por dónde empezar. Ahora avancemos un poco más y hablemos de métodos concretos para leer la Biblia. Porque no basta con abrirla al azar. Necesitamos un camino que nos guíe y nos ayude a profundizar. 1. Lecture continua. Un método sencillo es la lectura continua. Consiste en leer capítulo tras capítulo, libro tras libro, sin saltar demasiado. Es como ver una serie desde el primer episodio hasta el último. Entiendes mejor los personajes, la trama, el desarrollo. Por ejemplo, si empiezas con el Evangelio de Marcos, léelo de principio a fin. Cada día un capítulo, o incluso medio capítulo, pero de manera ordenada. La lectura continua te permite captar la historia en su conjunto, ver cómo se van encadenando los acontecimientos y cómo Dios va revelando poco a poco su plan de amor. 2. Lectura temática. Otra manera es la lectura temática. Supongamos que estás pasando por una etapa de miedo. Busca todos los pasajes que hablen de la confianza en Dios. No temas, yo estoy contigo, el Señor es mi pastor. Si estás luchando con el perdón, busca los textos donde Jesús enseña a perdonar. La Biblia es como un gran océano. Puedes navegar libremente y buscar el alimento que necesitas en el momento presente. 3. Lectio Divina. Uno de los métodos más antiguos y hermosos es la Lectio Divina, practicada por los cristianos desde hace siglos. No se trata solo de leer, sino de entrar en un diálogo profundo con Dios a través de la palabra. Consta de 4 pasos sencillos. 1. Lectura. Lectio: leer el texto despacio, varias veces, dejando que cada palabra resuene. 2. Meditación. Meditatio: preguntarte, ¿qué me dice este pasaje a mí, hoy? 3. Oración. Oratio: responder a Dios con tus propias palabras, agradeciendo, pidiendo, alabando. 4. Contemplación. Contemplatio: descansar en silencio, dejar que la palabra se quede en el corazón, sin prisas. Por ejemplo, si lees el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. Puedes repetir esas palabras, meditar en ellas, orar diciendo, Señor, quiero confiar en ti, y finalmente quedarte en silencio, dejándote abrazar por su amor. 4. Tomar notas y compartir. Cuando leas, lleva un cuaderno o una libreta espiritual. Anota lo que te impacta, lo que no entiendes, lo que quieres profundizar. Escribir ayuda a fijar en la memoria lo que Dios te va revelando. Y no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien, un amigo, un grupo bíblico, tu familia. Cuando compartimos la palabra, se multiplica. Lo que a ti te toca puede ser justo lo que otro necesita escuchar. 5. Leer en comunidad. La Biblia no fue escrita para individuos aislados, sino para un pueblo. Leerla en comunidad enriquece mucho más la experiencia. En un grupo,
Cada persona aporta su visión, su experiencia, su testimonio. Y juntos descubren nuevas riquezas de la palabra. Incluso en la iglesia primitiva, las cartas de Pablo se leían en comunidad. La fe se alimenta al compartir. 6. Herramientas útiles. Hoy tenemos muchos recursos que pueden ayudarte. Aplicaciones bíblicas que te envían un versículo diario. Comentarios y guías confiables. Planes de lectura. Por ejemplo, leer la Biblia en un año, o leer el Nuevo Testamento en 90 días. Lo importante es usarlos como apoyo, pero sin olvidar que la esencia está en dejar que Dios te hable directamente. 7. El Espíritu Santo como guía. Nunca olvides que el verdadero maestro al leer la Biblia es el Espíritu Santo. Jesús dijo, el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Juan 14:26. Puedes leer con tus ojos, pero necesitas la luz del Espíritu para comprender con el corazón. Por eso, invócalo siempre. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón. 8. Constancia y paciencia. Leer la Biblia no es cuestión de moda ni de entusiasmo pasajero. Es como una relación, requiere constancia. Un poco cada día es mejor que mucho de vez en cuando. Al principio puede costar, pero poco a poco se convertirá en un hábito, y ese hábito te dará vida. Amigos, la Biblia es una fuente inagotable. No se agota en una sola lectura. Cuanto más la lees, más la amas. Cuanto más la amas, más transforma tu vida. En la siguiente parte, hablaremos de las dificultades más comunes que encontramos al leer la palabra y cómo superarlas. Porque todos pasamos por momentos de sequedad, de dudas, de cansancio. Y allí también Dios nos enseña. Hemos hablado de cómo empezar y de algunos métodos prácticos para leer la Biblia. Ahora toca un punto muy importante, las dificultades. Porque sí, todos queremos leer la Biblia, pero en la práctica aparecen obstáculos que nos frenan o nos hacen abandonar. 1. No entiendo nada. Esta es quizá la queja más común. Abrimos un pasaje y nos parece complicado, lleno de nombres extraños, leyes antiguas, símbolos raros. Aquí es clave recordar, no necesitas entender todo de golpe. La Biblia es un tesoro con muchas capas. Algunas verdades son sencillas y saltan a la vista. Otras se revelan con el tiempo, con más experiencia de vida y oración. Imagina un niño pequeño que recibe una carta de amor escrita para cuando sea adulto. Quizá hoy no entienda todas las palabras, pero sí percibe el cariño. Lo mismo ocurre con la Biblia. Aunque no lo entiendas todo, puedes captar el amor de Dios en lo esencial. 2. Me aburro o me distraigo. Es normal. Vivimos en una cultura de lo rápido, lo instantáneo, lo superficial. Sentarnos a leer en silencio puede costar. Pero piensa en esto. ¿Acaso no dedicamos tiempo a lo que valoramos? Si amas a alguien, no te molesta pasar tiempo con esa persona. Así con la Biblia. Es cuestión de amor y disciplina. Un consejo práctico, no leas demasiado de golpe. Mejor pocos versículos con atención que muchas páginas sin concentración. Y si un pasaje no te dice nada, cambia de libro o vuelve a un texto que te inspire. 3. No tengo tiempo. Otra excusa frecuente. Pero seamos sinceros. Tiempo tenemos, lo que falta es prioridad. Pasamos horas en redes sociales, en series, en cosas que quizá no nos edifican. La Biblia no exige horas enteras. Con 10 minutos al día puedes empezar. Levántate un poco antes, o lee antes de dormir, o en el transporte. La palabra se adapta a tu vida si tú le das un espacio. 4. Hay cosas que me incomodan. La Biblia a veces confronta. Nos muestra pecados, actitudes equivocadas, verdades incómodas. Y puede que nos dé ganas de cerrarla. Pero justamente esa es su fuerza.
La palabra de Dios no es un espejo que adula, es un espejo que revela la verdad. Nos incomoda no para condenarnos, sino para transformarnos. Cada vez que algo te moleste, pregúntate, ¿qué quiere Dios corregir en mí a través de esto? 5. Hay contradicciones. Algunos piensan que la Biblia se contradice. En realidad, lo que ocurre es que fue escrita por muchos autores, en distintos tiempos y contextos. Cada uno expresa la verdad de Dios desde su experiencia. Leída en conjunto, la Biblia forma una sinfonía. A veces una voz parece distinta de otra, pero todas apuntan al mismo mensaje: el amor de Dios revelado en Jesucristo. 6 momentos de sequedad espiritual. Habrá días en que leas y no sientas nada. No una emoción, no una luz especial. Y te preguntarás, ¿de qué sirve? Sirve, aunque no lo notes. La palabra siempre deja semilla. Igual que el agua riega la tierra aunque no veas el efecto inmediato. Quizá hoy no notes nada, pero mañana, en medio de una dificultad, recordarás justo ese versículo que leíste. 7. No leer en comunidad. Otro obstáculo es leer solo y quedarse encerrado en la propia interpretación. La Biblia florece cuando se comparte. En un grupo de estudio, en familia, en la comunidad de fe, recibes nuevas perspectivas y evitas confusiones. Como dice el proverbio, el hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con su prójimo. Así también la fe se afila en comunidad. 8. La tentación de dejarlo. Quizá empiezas con entusiasmo, pero al cabo de unas semanas lo dejas. Aquí la clave es la perseverancia. Igual que al hacer ejercicio, los resultados se ven con el tiempo. La Biblia es entrenamiento del alma. Al principio cuesta, pero luego se convierte en necesidad vital. Amigos, todos pasamos por dificultades al leer la palabra. No te desanimes. Cada obstáculo puede ser superado con paciencia, amor y ayuda del Espíritu Santo. Recuerda, la Biblia no fue escrita para genios, sino para gente común como tú y como yo. Y si perseveras, descubrirás un manantial que nunca se agota. En la próxima parte, veremos algo esencial: cómo hacer que la palabra pase de la teoría a la vida, cómo dejar que transforme tu manera de pensar, de sentir y de actuar. Porque leer la Biblia no es acumular información, es dejarse transformar por el amor de Dios. Hasta ahora hemos hablado de cómo leer la Biblia, de los métodos y de las dificultades. Pero hay algo que debemos subrayar con fuerza. La Biblia no es solo para leerla, sino para vivirla. Porque, ¿de qué sirve conocer 1000 versículos si mi vida sigue igual? La palabra se convierte en verdadera luz cuando baja del intelecto al corazón, y del corazón a la acción. 1. De la cabeza al corazón. A veces tratamos la Biblia como un manual académico. Analizamos, subrayamos, memorizamos. Todo eso es bueno, pero si se queda en la cabeza, no basta. La palabra debe pasar al corazón. ¿Cómo? Cuando un versículo toca tu vida concreta. Por ejemplo, amen a sus enemigos, Mateo 5:44. Puedes memorizarlo, pero si lo aplicas al vecino que te molesta o al compañero que te criticó, entonces la palabra se encarna en ti. 2. De la teoría a la práctica. El apóstol Santiago lo dice claramente: sean hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Santiago 1:22. Cada vez que leas, pregúntate: ¿qué me invita Dios a cambiar? ¿Qué me pide hacer hoy? ¿Cómo puedo amar mejor a los demás a la luz de este pasaje? Por ejemplo, si lees, den, y se les dará, Lucas 6:38, no lo guardes como teoría. Actúa. Comparte con alguien que necesita. 3. La Biblia como espejo. La Biblia no solo nos habla de Dios, también nos muestra quiénes somos. Es un espejo donde vemos nuestras luces y sombras. A veces ese reflejo duele, porque revela orgullos, egoísmos,
heridas. Pero en ese espejo también descubrimos nuestra dignidad. Hijos amados, redimidos, llamados a la vida eterna. 4. La palabra como alimento diario. Así como el cuerpo necesita pan cada día, el alma necesita la palabra. Jesús mismo lo dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. La Biblia no es un lujo, es una necesidad. Un día sin palabra es un día sin alimento espiritual. Y así como el hambre física debilita, la falta de palabra debilita nuestra fe. 5. La palabra como arma espiritual. La vida cristiana no está libre de luchas, dudas, tentaciones, miedos. Allí la palabra es nuestra mejor defensa. Jesús mismo, en el desierto, venció al tentador con la palabra, escrito está. Cuando el miedo te paralice, proclama, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Salmo 27:1. Cuando la culpa te atormente, recuerda, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. 6. Testigos de la palabra. Vivir la Biblia significa también compartirla. No como quien impone, sino como quien testimonia. Tu vida transformada será la mejor predicación. No necesitas ser teólogo ni predicador famoso. Basta con que tus actos reflejen la palabra. El perdón, la paciencia, la alegría, la esperanza, esas son Biblias vivas que el mundo necesita leer en ti. 7. El espíritu que transforma. Nunca olvides que la fuerza no viene solo de tu esfuerzo. Es el Espíritu Santo quien hace que la palabra se encarne en ti. Cuando sientas que no puedes amar, perdonar, perseverar, clama, Espíritu Santo, ayúdame a vivir tu palabra. Entonces lo imposible se vuelve posible. 8. La promesa cumplida. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Eso significa que cada vez que construyes tu vida sobre la palabra, lo haces sobre roca firme. Los problemas vendrán, las tormentas soplarán, pero tu casa permanecerá, porque está cimentada en la verdad eterna de Dios. Queridos amigos, leer la Biblia es el primer paso, pero vivirla es el destino. Cada página es una invitación a transformar tu corazón, tus relaciones, tu manera de ver el mundo. No se trata de acumular información, sino de dejar que la palabra te moldee hasta que, poco a poco, Cristo viva en ti. En la próxima y última parte, haremos un resumen final y veremos cómo hacer de la lectura bíblica un estilo de vida permanente, un camino de amor que dura toda la vida. Amigos queridos, hemos recorrido juntos un camino hermoso. Vimos que la Biblia es palabra viva de Dios, una carta de amor para nosotros. Aprendimos cómo preparar el corazón antes de leer. Conocimos métodos prácticos, lectura continua, temática, la lectio divina. Reconocimos las dificultades que aparecen y cómo superarlas. Y descubrimos que la clave está en vivir la palabra, no solo leerla. Ahora, en esta última parte, quiero invitarte a dar un paso más. Hacer de la Biblia un estilo de vida. 1. La palabra como compañera diaria. Imagina llevar siempre contigo un pequeño evangelio o una aplicación en tu celular. En un descanso, en el bus, en la sala de espera, puedes abrir y dejar que una frase ilumine tu día. La palabra no está hecha para un momento aislado, sino para acompañarte en todo momento. 2. La Biblia en familia. Qué hermoso es cuando la Biblia no se queda en un rincón de la estantería, sino que ocupa el centro del hogar. Imagina una familia que, antes de dormir, lee un salmo juntos, o una parábola de Jesús. Ese gesto pequeño va sembrando fe en los hijos, esperanza en los padres, unidad en todos. 3. La palabra en la oración personal. Cada vez que ores, incluye un pasaje bíblico. Deja que tus palabras se unan a las de la Escritura.
Cuando no sepas qué decir, deja que los salmos oren por ti. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu oración será más rica, más profunda, porque estarás orando con las mismas palabras que Dios inspiró. 4. La palabra en las decisiones. La Biblia no es solo para momentos de paz, también es brújula en las encrucijadas de la vida. Cuando debas tomar una decisión importante, busca luz en la palabra. Ella no te dará siempre respuestas automáticas, pero sí principios de vida que orientan. 5. La palabra como misión. No guardes para ti lo que recibes. Cada versículo que ilumina tu vida puede ser faro para otros. Comparte un versículo en tus redes sociales, regala una Biblia a alguien que no la tenga, o simplemente cuéntale a un amigo lo que Dios te dijo en tu lectura de hoy. El mundo tiene hambre de esperanza, y tú puedes saciar un poco de ese hambre compartiendo la palabra. 6. Perseverar hasta el final. El camino de la fe es largo. Habrá momentos de entusiasmo y momentos de sequedad. Pero si permaneces fiel a la palabra, ella será fiel contigo. Al final de la vida, podrás mirar atrás y ver cómo cada versículo te sostuvo, como cada página fue huella del amor de Dios en tu historia. 7. La promesa de Jesús. Jesús dijo, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8, 31-32. Esa es la gran promesa. La palabra no encadena, sino que libera. Libera del miedo, de la mentira, del pecado, de la desesperanza. La palabra es camino de libertad y de vida plena. Querido hermano, querida hermana, abre la Biblia, pero sobre todo, deja que ella te abra a ti. Permite que la palabra transforme tu corazón, ilumine tus pasos, y te acerque cada día más a Jesucristo, la palabra hecha carne. Y recuerda siempre, la Biblia no es solo un libro antiguo. Es un encuentro vivo, aquí y ahora, con el Dios que te ama. Invitación final. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a dedicar unos minutos hoy mismo a leer un pasaje del Evangelio. Compartir este video con alguien que necesite escuchar la voz de Dios. Y suscribirte a nuestro canal Luz de Esperanza, para seguir creciendo juntos en la fe. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, que la palabra de Dios sea tu guía, tu fuerza y tu alegría. Luz de Esperanza, porque la Biblia no solo se lee, se vive.